Buenas noches, hermanos, bienvenidos al programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta noche y seguimos en este contexto de la Cuaresma. Estamos preparándonos para la Semana Santa y vamos a seguir hablando de nuestra Madre Santísima. El programa pasado hablábamos precisamente de María y la Cuaresma. Y en este sentido también seguiremos tocando los temas relativos a la Santísima Virgen, enfocados a la Cuaresma, y hablaremos hoy de Lucas 1, del 46 al 56, que es un texto en el cual viene narrado ese canto de alabanza, ese cántico que la Santísima Virgen, llena del Espíritu Santo, elevó a Dios, proclamando su victoria y su favor, y su acción en favor de los pobres, en favor de su pueblo Israel. Y precisamente este texto viene muy en consonancia con la Cuaresma, porque la Cuaresma es una preparación para la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Sino un tiempo en el cual celebramos la redención del pueblo de Israel, la redención de cada uno de nosotros mediante la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Pascua recordamos cómo el pueblo de Israel fue liberado por Dios. En la cena pascual, cuando ofreció un cordero en sacrificio en su casa, un cordero por familia, todos vestidos con el báculo en la mano, con las sandalias, listos de pie para salir. Y cómo pasó el ángel exterminador, acabando con los primogénitos de los egipcios y dando libertad al pueblo de Israel. Y luego pasan el Mar Rojo, una vez que los judíos huyen y van caminando, se encuentran con el Mar Rojo y ven venir atrás a los egipcios, sí, persiguiéndolos. Y como Moisés, por orden de Dios, abre las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasa hacia la libertad y los enemigos de Dios mueren en el Mar Rojo, mueren por las aguas de ese mar. Ahí vemos una prefiguración del bautismo, como todos nosotros somos salvados por las aguas del bautismo, por la muerte redentora de Cristo, por su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que se celebra en la Semana Santa, el misterio pascual o pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la Cuaresma es una preparación para celebrarlo, para celebrar la fiesta más importante de nuestra fe. Y es un recordatorio también del tiempo que pasó el pueblo en el desierto, el tiempo que estuvo el pueblo en Egipto, esclavo. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de preparación, de espera de la salvación de Dios. Y esa salvación llega precisamente con el hecho de la encarnación del Verbo. Cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen, leíamos en Lucas 1:26 en anteriores ocasiones, y va con la Virgen a Nazaret y le anuncia que ella ha sido escogida para ser la madre del Señor. La anuncia diciéndole: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y a partir de ese momento, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en las purísimas entrañas de nuestra Madre Santísima. Y ahí empieza la salvación. Cristo nos salvó con todos los hechos de su vida, desde su encarnación, su nacimiento, su presentación en el templo, su infancia, cuando se pierde a los 12 años y es hallado en el templo, con los hechos de su vida oculta y luego los de su vida pública, con cada uno de sus milagros, con toda su predicación, con su vida humana en los hechos más normales y cotidianos, así como en su oración, en su sufrimiento, en el ofrecimiento, en el hacer la voluntad del Padre, que llega al culmen con su
pasión, muerte y resurrección. Entonces, todos los hechos de la vida de Cristo son salvadores y a través de ellos Cristo nos liberó del poder de las tinieblas. La esclavitud de Egipto representaba ese poder de Satanás, esa esclavitud del maligno en la cual tenía sometida a toda la humanidad. Y somos liberados todos nosotros por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso la Santísima Virgen, desde el momento en que se encarna en sus entrañas el Hijo de Dios y que va a visitar a María, su prima Isabel, y Isabel le dice: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. En ese momento la Santísima Virgen entona un cántico de victoria, un cántico de liberación, que este cántico de María corresponde al cántico de liberación del Antiguo Testamento que encontramos nosotros en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, cuando precisamente los judíos, los israelitas, pasan el Mar Rojo. En ese momento, la hermana de Moisés eleva un cántico, cantando y tocando el pandero, un canto a Dios. Dice en el Éxodo 15, verso del 1 al 18, cantaré a Yahvé, que se ha cubierto de gloria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, él fue mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército los precipitó en el mar, los mejores de sus oficiales hundidos en el mar rojo. Las aguas profundas los han sepultado, hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, de tremendo poder, tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Tu gloria derriba a tus adversarios, desatas tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu nariz retroceden las aguas, las olas se paran como murallas, los torbellinos cuajan en medio del mar. Dijo el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos, sacaré mi espada y mi mano los matará. Mandaste tu soplo y el mar los cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas y autor de maravillas? Extiendes tu mano y se los traga la tierra. Guiaste con amor al pueblo que rescataste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron. Se asustaron los filisteos, los jefes de Edom vacilan, y los generales de Moab se asustan. Se angustian los pobladores de Canaán. Pavor y espanto cayó sobre ellos. Tu golpe fatal los deja petrificados. Hasta que pase tu pueblo, Yahvé, hasta que pase el pueblo que compraste. Tú lo llevarás y lo plantarás en el monte que es tuyo, y el lugar en que habitas, oh Yahvé, el santuario del Señor, obra de sus manos, que Yahvé reine eternamente. Ese es el canto que Miriam, la hermana de Moisés, y que también era profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón, cantó con el pandero en la mano, junto con todas las mujeres que la seguían con tímpanos, con instrumentos musicales. Y Miriam era la que dirigía este canto, diciendo: canten a Yahvé, que se ha cubierto de gloria, carros y caballos ha arrojado en el mar. Entonces, una vez que es liberado el pueblo, que pasa esa prueba de que fue liberado de 400 años de esclavitud en Egipto, y una vez que son liberados, el faraón se arrepiente y manda a los ejércitos para que los acaben, y los libra Dios de la muerte en el Mar Rojo. Miriam, que era profetisa, hermana de Moisés y de Aarón, eleva este cántico. Es el cántico de liberación del Antiguo Testamento. Pues bien, hermanos,
en el Nuevo Testamento hay un cántico de liberación, precisamente cuando llega el Salvador, y ese es el cántico de María, el Magnificat. Y el nombre de María es el mismo nombre de Miriam. Miriam y María es lo mismo. Miriam o Mariam significa la hija preferida de Yahvé. Iam siempre designa a Dios, algo en relación con Dios. Mariam o Miriam es el nombre de María, es el nombre de la hermana de Moisés. Era un nombre muy común, tanto que cuando estaba Jesús en la cruz, a sus pies había 3 Marías: María su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Era un nombre muy común en el pueblo de Israel porque era el nombre de la hermana de Moisés. Pero una de ellas, María, la Santísima Virgen, María de Nazaret, la esposa de José, fue la que fue escogida para ser la madre del Señor. Y ella es la verdadera profetisa que entona el cántico de liberación del Nuevo Testamento. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es una prefiguración, un preanuncio, una profecía de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. De tal manera que Moisés es una prefiguración de Cristo que llevará al pueblo de la esclavitud a la libertad. Cruzando el Mar Rojo, Cristo lleva al pueblo de Dios, a toda la humanidad, de la esclavitud a la libertad, cruzando la muerte, cruzando el poder de las tinieblas, venciéndolo y llegando a la vida eterna, a la resurrección, subiendo a la casa del Padre y mandándonos por el Espíritu Santo esa salvación. Jesús es el verdadero Moisés, el verdadero libertador. Moisés era una prefiguración, un preanuncio profético de Cristo. De la misma manera, también Mariam o Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que era profetisa, es una prefiguración de María. Y el cántico que ella entona, que acabamos de escuchar del capítulo 15 del libro del Éxodo, es una prefiguración, un preanuncio de María y del cántico que ella va a elevar, llena del Espíritu Santo, después que visita a su prima Santa Isabel, y que Isabel le dice: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Mariam o Miriam, la verdadera María, la madre del verdadero Moisés, eleva este canto que dice así: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos, hermanos, en que este canto de liberación habla del poder de Dios, habla de la grandeza de Dios que ha liberado a su pueblo, que se ha fijado en su humilde esclava. Dios, el poderoso, dice: ha hecho obras grandes por mí, santo es su nombre, y muestra su misericordia siglo tras siglo. ¿Cómo? Liberando al pueblo de su esclavitud, liberando a cada uno de nosotros del pecado, liberándonos del poder del maligno, exaltando a los humildes y humillando a los soberbios y poderosos. El cántico del Magnificat alaba a Dios
glorifica a Dios, exalta a Dios por su poder, por su amor, por su misericordia, porque es fiel a sus promesas. Como dice en el verso 54 y 55, socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendencias para siempre. Dios es un Dios que escucha a su pueblo. Dios es un Dios que escucha el clamor de los humildes. Dios es un Dios que escucha las súplicas de los que claman a Él y derriba a los poderosos, a los que oprimen a sus hijos, que son el mal, Satanás, sus demonios y todos aquellos que quieren hacer mal a los hijos de Dios. Entonces, el cántico del Magnificat es un cántico por la liberación que Dios realizó. Es un hecho que ya se realizó. Primero, en el pueblo de Israel lo libera del poder de los egipcios. Y Miriam entona este cántico en Éxodo 15, en el Antiguo Testamento. Y el cántico del Nuevo Testamento es entonado por María cuando se encarna el Mesías en su vientre. Llegó la salvación, llegó la redención. Dios escuchó a su pueblo. Dios vino a liberar a los pobres. Dios vino a liberar a los humildes. Entonces es un canto de glorificación a Dios por sus maravillas en favor de su pueblo, en favor de los que lo temen y le aman. Pero este cántico también tiene una dimensión profética muy importante en esta cuaresma, en el contexto de la cuaresma. Decíamos, estamos preparándonos para la celebración de la Semana Santa, en la que vamos a recordar la pasión y muerte del Señor y su resurrección. Pero a veces como que nuestra mirada se fija mucho en el sufrimiento de Cristo, que ahí es donde nos redimió ciertamente. Pero a veces miramos mucho el sufrimiento de Cristo o nuestro sufrimiento y a veces nos desanima, se nos hace muy pesado el camino, hasta nos llega a dar miedo lo que tendremos que sufrir en la vida. O hay gente que le cuesta mucho trabajo meditar la pasión de Cristo porque les llega mucho al corazón ver lo que Cristo sufrió. Y en este contexto de la cuaresma, del sufrimiento de Cristo, del sufrimiento humano, de lo que vive cada uno de nosotros, o de lo que se está experimentando en el mundo, cosas terribles, terribles que están pasando, como la violencia, las guerras, los abortos, las violaciones, el narcotráfico, todo lo que pasa en nuestra patria, secuestros, pobreza, explotación, injusticias, todo lo que estamos viviendo como país, lo que estamos viviendo como iglesia, lo que estamos viviendo en la humanidad, persecuciones. ¿En cuántos países hoy la iglesia no es perseguida? Es perseguida. Este cántico del Magnificat viene a darnos, en medio de este ambiente sombrío, triste, doloroso, viene a darnos ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe, recordándonos que Dios se fija en sus siervos, en sus esclavos, y que el poderoso hace obras grandes por nosotros y muestra su misericordia siglo tras siglo. Esto que les digo es, y me refiero a lo que Jesús le dijo a sus apóstoles antes de padecer, porque Jesús les anunció que Él iba a morir. En Mateo 20, del 17 al 28, les dice: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús les anuncia
a los apóstoles lo que iba a suceder, para que lo supieran y no entraran en confusión, no cayeran en confusión. Y también por eso, en Mateo 17, del 1 al 9, se nos narra la transfiguración. Ahí Jesús se presenta transfigurado junto con Moisés y Elías en el monte Tabor. Y los apóstoles, extasiados por ese momento, le dicen: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dios les permite ver su gloria, para que cuando venga el momento de la prueba, que Él ya les ha anunciado, para que cuando venga el momento más terrible de la ignominia que Él va a vivir, que va a sufrir, ellos no pierdan la paz, no pierdan la esperanza, entiendan que todo esto es la prueba como la que tuvo que pasar el pueblo de Israel en Egipto, como la que tuvo que pasar el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y llega al Mar Rojo y de momento ve que vienen los egipcios a darles muerte. Son pruebas que presenta la vida. Pero para que no nos desanimemos, Cristo les avisa eso a los apóstoles, se los preanuncia y les deja ver su gloria. Y la Iglesia nos lo presenta hoy en este tiempo de Cuaresma. Es muy importante que no saquemos del tiempo de la Cuaresma esta visión de la esperanza, esta visión de la alegría cristiana, esta visión de la victoria y del triunfo de Dios contra toda manifestación del mal que haya en la historia del hombre. Al final Dios triunfará. Al final los hijos de Dios serán salvados y rescatados por Dios. Al final los pobres y los humildes serán protegidos por Dios y reinarán con Él, triunfarán con Él. ¿Por qué? Por el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué? Por el plan salvífico de Dios, por su poder, por su fidelidad al pueblo que Él ha escogido. Entonces, hoy en esta Cuaresma es importante volver los ojos al Magnificat y con María a alabar a Dios porque ha hecho grandes maravillas el que es todopoderoso. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y hoy, hermanos, en el mundo estamos viviendo también una Cuaresma, como una Cuaresma. Y no me refiero al tiempo litúrgico, sino a todo lo terrible que se está viviendo en la humanidad. Nunca en la humanidad se había vivido tanto odio, tanta perversión, cosas tan terribles que nos ha tocado vivir. Pruebas tremendas, pueblos contra pueblos, hombres contra hombres en un mismo lugar, un mismo país, divididos, odiándose, queriendo destruirse. Cosas terribles, el asesinato de tantos niños, secuestros de tantos seres humanos, violencia contra las mujeres, feminicidios, todo lo que estamos viviendo, hermanos, el aborto, todo lo que estamos viviendo es una Cuaresma para la humanidad. Y la Iglesia sufre con la humanidad y Cristo sufre con la humanidad y con la Iglesia. Es una verdadera Cuaresma. Entonces, en este tiempo es fácil perder la esperanza. Y yo cada día escucho hermanos que dicen: es que todo está mal, es que el mal va creciendo, es que los jóvenes ya no quieren ir a la iglesia, es que ahora hasta los niños ya están pervertidos, es que miren todo lo que pasa. Escuchamos noticias que un joven se suicidó, otro por allá, que por ver el WhatsApp, el TikTok, el YouTube, el no sé qué, por las tonterías que salen ahí. Y cómo va creciendo el mal, la perversión, cómo ya no tienen respeto de nada. Los hombres cada vez somos más impíos. Ya el Señor lo dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará todavía fe? Y también lo dijo, que el mal crecerá tanto que la caridad en muchos se enfriará. Así había dicho el Señor.
Pues bien, ya estamos en ese tiempo. Es una verdadera cuaresma para el mundo, para la humanidad. Y hoy, en este contexto, este cántico evangélico del Magnificat nos viene a dar ánimo, como le dio ánimo a los apóstoles la transfiguración del Señor, ver su gloria poco antes de que muriera en la cruz, en otro monte, en el monte Calvario. El Señor se les transfiguró y les permitió ver su gloria en el monte Tabor. Hoy, hermanos, este cántico del Magnificat, salido de boca de María, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice: proclamen el poder de Dios, proclamen su grandeza, alégrense por la salvación, porque ya llegó el momento de la salvación. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que lleguemos a ver a través de los medios de comunicación, no importa lo que suceda en la humanidad o en la iglesia, Dios es el Señor de la historia. Dios tiene todo el poder. Dios va a liberar a su pueblo, a los humildes, a los que creen, lo aman, siguen sus mandamientos, a los que siguen unidos a su iglesia y permanecen fieles a ella y a su palabra. No importa lo que suceda, Dios es poderoso y a través de los siglos ha hecho, hace y seguirá haciendo hasta el último día obras poderosas, obras grandes, obras magníficas. Hermanos, el canto de Magnificat es un canto de esperanza para quienes vamos caminando en este mundo que parece un camino hacia el Calvario y que quizá pronto a muchos nos toque ver el Calvario o vivir el Calvario como humanidad, como personas, como países, como iglesia. Pero eso no nos debe de quitar la fe, sino al contrario, hacernos crecer en la fe de que Cristo ya nos lo había anunciado, de que Cristo ya nos había dado una palabra de esperanza para que cuando llegaran estos momentos tuviéramos ánimo y entusiasmo. Porque el Señor derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Hermano, ánimo. No importa la prueba que estés pasando, no importa el dolor que estés sufriendo. Dios te dice hoy, por medio de María, ánimo, alaba a Dios, dale gracias, proclama su grandeza, porque Él, cuando menos te lo imagines, con su brazo poderoso, derrotará al mal, acabará con la prueba, derrotará a los demonios, a todas las circunstancias, al mundo, a la carne, a todo lo que nos aleja de Dios, y establecerá su reino, que es un reino de paz, de justicia, de amor. Dios hará bajar la nueva Jerusalén sobre nosotros, y ya no habrá llanto, dolor, enfermedad, oscuridad, porque Cristo será nuestra lámpara que nos iluminará día y noche, y viviremos todos, toda la humanidad, felices con Dios. Hoy es tiempo, hermanos, de mirar el triunfo de Dios que nos anuncia la Santísima Virgen en el cántico del Magnificat, para que tengamos el ánimo y la fe, y en los momentos que estamos viviendo o en los momentos que han de venir, nos mantengamos firmes, con paz, como María, al pie de la cruz, viendo morir a su hijo con el corazón desgarrado, muriendo ella en todo su ser, en todo su cuerpo, con su hijo junto con él, pero con la certeza firme, con la fe cierta, con la esperanza que no defrauda de que su hijo iba a resucitar. Que Dios, por medio de María, nos conceda esa fe para permanecer en la cuaresma de nuestra vida, en el desierto de nuestra vida, en el momento de la prueba, fieles al pie de la cruz, como María y con María, proclamando
las alabanzas a Dios, sabedores de que su victoria llegará pronto. Hermanos, que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio y el camino que nos conduzca hasta Dios, y que nos permita vivir esta Cuaresma en espíritu de conversión y de reparación, con esa confianza en la victoria final de Dios en nuestras vidas y en la historia de la humanidad, para que celebremos con fe, con amor y con entusiasmo los misterios principales de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buenas noches, hermanos, que Dios y nuestra Madre Santísima los bendigan. Hasta la próxima semana.